Rusia ataca a Ucrania desde las 6 de la madrugada, poco después de que el presidente Putin anunciara por televisión una operación militar especial en el Donbass. Desde ese momento se suceden las explosiones y los bombardeos en infraestructuras civiles y militares de toda Ucrania. Al menos ya hay 40 fallecidos. En la frontera con Polonia, una multitud intenta salir del país. Con angustia, pendientes de cualquier noticia, los ucranianos que viven en Castilla y León. Yo hasta el día de esta mañana pensé que no iba a afectar mi zona, pero mi abuela me ha contado que escuchó cómo pasaban los aviones. Desde esta mañana el teléfono siempre está llamando, no para. Mi padre, el primero. Mi padre tiene casi 60 años y es el primero que va a ir. Y la que ven es imagen en directo desde la capital ucraniana, es la plaza Maidán en Kiev. La población se ha despertado con el sonido de fuertes explosiones. El tráfico se ha colapsado cuando muchos residentes han intentado salir. Hola, ¿cómo están? Las sospechas sobre los planes bélicos de Rusia se han confirmado de madrugada de la peor forma posible. Europa contiene la respiración ante esta ofensiva militar cuyo alcance y consecuencias globales son aún inciertas. En España, declaración institucional prevista por parte del presidente del Gobierno. Moncloa, Daniel de la Fuente, esa declaración todavía no se ha producido. No, todavía no se ha producido, estaba prevista para la 1:30 de la tarde, pero finalmente ese Consejo de Seguridad Nacional se ha dilatado más de lo esperado. Sabemos que ya ha terminado, que el presidente del Gobierno ya ha salido de Zarzuela y se dirige hasta aquí, hasta Moncloa, para dar esa declaración institucional. Esta mañana, a través de un tuit, sí que condenaba enérgicamente esos ataques de Rusia a Ucrania y aseguraba que estaba en estrecho contacto no solo con los aliados de la Unión Europea, sino también con los de la OTAN para tomar una respuesta coordinada. Empezaba de noche y acababa de madrugada. Casado convencía a los varones para seguir como presidente del PP hasta el Congreso Extraordinario. Ahí se despedirá y dará el relevo a Núñez Feijóo. Casado se compromete a no presentarse a la presidencia en el Congreso Extraordinario de abril, en el que con toda probabilidad Alberto Núñez Feijóo va a ser elegido como su sucesor. El gallego todavía no ha confirmado que vaya a dar ese paso. Quiere respetar los tiempos del partido. Después de años de silencio y más recientemente de trabas burocráticas, incluida una consulta vecinal, la memoria histórica finalmente se empieza a recuperar en Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Hoy han comenzado en el cementerio del pueblo las prospecciones para buscar la fosa o fosas comunes donde pueden estar los restos de decenas de personas asesinadas durante la Guerra Civil. Sus familias han vivido con gran emoción este día. Y el tiempo nos deja el titular que veníamos adelantándoles. Cambio en las previsiones, se empieza a notar en algunas zonas el descenso de las temperaturas. Eduardo, mañana será general. Así es, Alejandra, hoy comienzan a bajar esos termómetros en el extremo norte. Mañana lo notaremos en toda la comunidad y esa bajada vendrá acompañada incluso de algunas lluvias. Pero de momento esta tarde seguimos con esos cielos blanquecinos, incluso alguna llovizna en el norte de las merindades y en la cordillera cantábrica. Muy poca cosa y atención con esas rachas de viento, y es que por la tarde podrían ser fuertes. Más de un rótulo de un comercio o de un bar despertaría en nosotros una catarata de emociones y recuerdos de una época concreta. Los carteles tienen un valor patrimonial y hay colectivos que se preocupan por preservar los más valiosos. Así amanecía hoy Ucrania. Seguimos la última hora del ataque ruso y también de la participación que podría tener España en el conflicto. Las bombas comenzaban a caer poco antes de las 6 de la madrugada tras un anuncio de Vladimir Putin en televisión. He decidido comenzar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Rusia no puede sentirse segura y desarrollarse con una amenaza constante emanando desde el territorio moderno de Ucrania.
Ha estallado la guerra en Ucrania y las consecuencias son imprevisibles. Desde la madrugada, el mundo entero mira con atención el desarrollo de esta ofensiva, de nuevo televisada, de nuevo con esas escenas aterradoras para la población civil. Hay al menos 40 muertos en estas primeras horas. Ucrania ya ha hecho un llamamiento a los voluntarios para que defiendan a su país. Así despertaban los vecinos de Mariupol, una ciudad estratégica al sur de Ucrania. En Kiev amanecían con el sonido de sirenas. Y el olor y el ruido de la guerra se sentían hasta en una decena más de ciudades. A las 6 de la mañana las tropas de Putin comenzaban los ataques aéreos y terrestres no solo en la región de Donbass. El ejército cruzaba la frontera por varios puntos, bombardeaban el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país y alcanzaban la portuaria Odessa. Allí hemos visto estas colas en los supermercados y en los cajeros. También había filas de ucranianos intentando huir en el metro, atascos en la carretera y en las gasolineras como esta a las afueras de Kiev. Los vuelos civiles están suspendidos. Bielorrusia y Moldavia han cerrado su espacio aéreo. Por eso muchos han intentado escapar a pie por la frontera con Polonia. En la jornada de hoy al menos 40 personas han muerto, entre ellas 10 civiles. Todo se ha vuelto secundario ante lo que está ocurriendo en Ucrania. El rey y Pedro Sánchez han cancelado sus actos previstos para estos días, incluida la conferencia de presidentes de La Palma. Ambos han participado esta mañana en el Consejo de Seguridad Nacional. Madrid, Daniel de la Fuente, ¿sabemos ya cuál es la respuesta de España? Pues de momento no lo sabemos, estamos a la espera de que Pedro Sánchez llegue aquí a la Moncloa para hacer esa declaración institucional, esa reunión en la que han estado el rey, el presidente de España y también otra serie de ministros y autoridades. Se ha dilatado más de lo esperado, sabemos que ha terminado hace unos momentos y que, como decía Pedro Sánchez, está saliendo de la zarzuela para llegar hasta este punto, hasta Moncloa, algo que ha obligado a cambiar radicalmente las agendas, a suspender esa conferencia de presidentes que iba a tener lugar mañana, también el acto institucional que iba a tener lugar hoy mismo y también una comisión mixta para seguir ayudando a los vecinos de La Palma. Pedro Sánchez, a través de Twitter, decía que está en un contacto muy estrecho con los aliados, no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN, para estudiar cuál puede ser esa respuesta coordinada, pero es cierto que todos los líderes europeos coinciden en que se impondrán sanciones masivas que se tendrán que negociar esta tarde en una comisión extraordinaria que se ha agendado allí en Bruselas y a la que acudirá Pedro Sánchez esta misma tarde. El rey ha presidido en Zarzuela una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación y cuál es el papel de España. Se han sucedido las reuniones de urgencia de los gobiernos europeos, que esta tarde se verán en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario para estudiar una reacción coordinada. Se habla de sanciones masivas contra Rusia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya adelanta. Y nos aseguraremos de que Putin pagará por ello. Es la misma línea que mantiene la OTAN. Estados Unidos acusa a Rusia de haber cometido un ataque premeditado de consecuencias catastróficas. Moscú respondía por adelantado. Cualquiera que quiera entorpecernos o generar amenazas contra nuestro país debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y traerá consecuencias nunca vistas en la historia. Putin amenaza y Bielorrusia se ofrece a ayudarle con tropas, mientras China evita hablar de invasión en Ucrania. Dice que es un asunto con un trasfondo histórico complejo y culpa a Estados Unidos de avivar las llamas. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido una repercusión directa en las bolsas. En el parqué madrileño se ha notado desde primera hora de la mañana con caídas generalizadas. Todos los índices se han teñido de rojo o con valores negativos. A estas horas el IBEX 35 ha caído más de un 4%. Y esos índices ya se notan en el precio de las materias primas, que después repercutirá en nuestros bolsillos. El barril de Brent supera ya los $100, se ha incrementado más de un 8%. En Europa, el 40% del gas que consumimos proviene de Rusia. Su precio se ha incrementado en las últimas horas un 10% y continúa creciendo.
Para mañana el precio de la luz será de 240 euros el megavatio hora, una escalada al alza que continuará mientras siga este conflicto. Hay también preocupación en el Gobierno de Castilla y León por cómo puede afectar esta situación a las empresas de la comunidad. Castilla y León exporta a Rusia por valor de 163 millones de euros y a Ucrania por valor de 30 millones. Lógicamente, en la medida en que el conflicto se produce, pues es una preocupación. No sabemos cuáles son las medidas que hipotéticamente pueda tomar la Unión Europea, a qué productos afectará, pero alguna afección pueda tener sin lugar a dudas. Y volvemos en este momento del informativo en directo a Kiev, la capital de Ucrania. En pantalla, la plaza de Maidán. La ciudad ha amanecido sobresaltada por el ruido de las bombas. Se han vivido y viven momentos de pánico por el miedo al avance de las tropas rusas y a las consecuencias de los ataques. Muchos residentes han intentado salir huyendo, lo que ha colapsado el tráfico en la capital. El interés de Rusia en Ucrania no viene de ahora. Moscú no quiere que este país del este de nuestro continente salga de su órbita y entre en la de la OTAN, lo que Moscú considera una amenaza. Como ven, se trata de una zona delicada. Ucrania comparte fronteras con Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría, miembros de la Unión Europea. También es limítrofe con Bielorrusia y Rusia, con quienes fue parte de la Unión Soviética. En sus más de 2 décadas en el poder, Vladimir Putin siempre ha tenido a Ucrania en el punto de mira, recelando de los acercamientos de este país a la Unión Europea y a la OTAN. Se cree que Rusia estuvo detrás del envenenamiento en 2004 que casi mata al expresidente ucraniano Viktor Yushchenko. A Yushchenko le sustituyó en 2010 Viktor Yanukovych, prorruso y autoritario. Rechazó el acuerdo de la asociación de Ucrania con la Unión Europea, lo que provocó las protestas del Maidán de 2013 que el gobierno ucraniano reprimió con dureza. Yanukovych terminó huyendo a Rusia. En medio de la revuelta, tropas rusas sin identificar entraron en el este del país y en la península de Crimea. Putin se anexionó este último territorio en marzo de 2014, mientras alentó una guerra civil separatista en el Donbass que dura hasta hoy. Desde entonces, los ucranianos han elegido a 2 presidentes proeuropeos que han acercado de nuevo a su país a la OTAN. Moscú ha protestado porque dice que así ve peligrar la seguridad de su territorio y ha mantenido el apoyo a los separatistas y se ha negado a devolver Crimea, a lo que la Unión Europea y Estados Unidos han contestado con sanciones económicas. No han surtido efecto. El pasado diciembre, Putin comenzaba a preparar el ataque con el despliegue de decenas de miles de tropas junto a Ucrania, unos efectivos que ya han entrado en acción. Lo que ha conseguido el Putin es unir a todos los países de Occidente junto con Ucrania, en apoyo a Ucrania, y espero que se quedará en sus márgenes, que no va a cruzar la línea, espero. No ha sido posible, como hemos visto, es el testimonio de una ciudadana ucraniana que vive en Soria hace tan solo unos días, confiando en que la situación no llegara hasta aquí. Más de 100.000 ucranianos viven en España, de ellos 1.400 como ella residen en Castilla y León, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Hoy conocemos la historia de 3 de ellos, que residen en Valladolid y en Segovia. Nos han contado cómo están viviendo el conflicto que ha estallado en las últimas horas. Están pendientes de sus teléfonos móviles para conocer en todo momento cómo se encuentran sus familias que están todavía en Ucrania. Basil habla con su hermana. Ella le cuenta lo difícil que está la vida en Ucrania ahora. Está asustada, está comprando alimentación, está comprando gasoil, gasolina. Él lleva más de 20 años en Valladolid, tiene aquí familia, pero sus hermanos siguen en Ucrania. Hoy es un día muy complicado. Y nervioso y preocupado y muy triste. Está mucho tiempo, casi 10 años. Volodymyr tiene 2 hijos en Ucrania. Él, como Basil, pertenece a la comunidad ortodoxa de Valladolid que celebra en este templo. Desde las 6 de la mañana, los teléfonos no dejan de sonar. Aló.
como el de Tania, nacionalizada española desde hace 3 años. Su madre no ha parado de enviarle mensajes hoy. La preocupación es que somos fuertes, sabemos lo que valemos, pero no nos dejan vivir en paz. Y eso es lo difícil. La familia de Tania se alistará para luchar por su país. Mi padre, el primero. Mi padre tiene casi 60 años y es el primero que va a ir. Como él, lo harán muchos otros. Este jueves está siendo un día muy complicado para la población ucraniana. Desde Kiev, una antigua estudiante de la Universidad de Burgos nos relata que, salvo las tiendas de alimentación, farmacias y gasolineras, todo está cerrado. Desde que comenzaron los bombardeos, las colas son una constante en una jornada en la que muchos intentan huir de la capital. Era algo esperable lo que está pasando. Desde las 5 de la mañana había muchísimas colas. La gente está en las colas para los cajeros, para sacar efectivo. Está todo colapsado ahora mismo. En todas las direcciones fuera de Kiev, la velocidad media de estos atascos es 1 o 7 kilómetros por hora. Lo más importante es estar calmado. El Gobierno de Castilla y León está en contacto con los castellanos y leoneses que están en Ucrania y que se han dirigido al Ejecutivo. Ana Rayaces, en concreto, 2 estudiantes. Sí, el Gobierno autonómico ha dicho hoy que va a facilitar el regreso a Castilla y León de cualquier estudiante que esté en estos momentos en Ucrania y que quiera volver a la comunidad. De hecho, como dices, ya se ha puesto en contacto el Ejecutivo con 2 estudiantes de medicina para facilitar su regreso desde Ucrania a Castilla y León. El Gobierno autonómico insiste en la solidaridad de esta comunidad autónoma y, de nuevo, se pone a disposición del Gobierno central, en este caso para acoger a refugiados ucranianos si fuera necesario. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con este informativo, pero ya les decimos que estamos muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde Moncloa, de esa declaración institucional prevista del presidente del Gobierno después de la reunión con el Consejo de Seguridad Nacional y con motivo del ataque que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia esta madrugada. Llegaron a la hora, estaban citados a las 8 de la tarde, pero la espera por el resultado de su reunión con Casado se prolongó hasta entrada la madrugada, porque antes el propio Casado y Feijóo conversaron en privado. Pasada la 1:30, emitió Génova este comunicado con la salida consensuada a esta crisis interna. Y Pablo Casado se apunta, si se puede decir, una pequeña victoria final al decidir el cómo sale del partido. Evita dimitir de forma inmediata y consigue que los varones acepten que esa salida sea en el marco estatutario de un Congreso extraordinario, el mismo escenario en el que fue elegido en el año 2018. Ahí y no antes dará el relevo, se da por hecho, a Núñez Feijóo. Ese Congreso se va a celebrar los días 2 y 3 de abril. Sara Ayuso. Se desconoce la fecha exacta y el lugar en el que se va a celebrar ese Congreso extraordinario. Alberto Núñez Feijóo se postula como la alternativa más probable. Así al menos lo pidieron anoche tanto los varones como el propio Pablo Casado. Pero el gallego quiere respetar los tiempos del partido y esperará a la convocatoria oficial de ese Congreso extraordinario para presentar o no una candidatura. Lo contrario, dice, sería una frivolidad. Sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se va a presentar a un congreso que no está convocado, y intento ser una persona previsible, seria y respetuosa. 15 líneas de comunicado para resumir más de 4 horas y media de reunión. Hemos estado hablando con muchísima serenidad. Empezamos un nuevo proyecto. Con este optimismo, los dirigentes autonómicos del PP abandonaban la sede de su partido después de consensuar la salida de Pablo Casado. Su marcha, eso sí, no será inmediata y se retrasa al Congreso extraordinario que se celebrará los próximos 2 y 3 de abril. El presidente Casado toma la decisión de no presentarse. Por tanto, sí o sí, habrá un nuevo presidente
presidente en el PP. Y además lo hemos acordado por unanimidad. Lo que sí logró Casado anoche es frenar las intensas peticiones de dimisión con las que muchos acudieron a la reunión. Tiene que dar otro paso hacia un lado. A un lado, para que al frente esté. La solución para la situación del Partido Popular es Feijóo. Alberto Núñez Feijóo es un referente para todos. Yo le he pedido a Alberto Núñez Feijóo que dé ese paso. Una persona que concita consenso es la petición de los presidentes autonómicos, todos. Y mientras el aludido, quien antes se reunió a solas con Pablo Casado... Yo os lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. ¿Y qué pasa ahora con el actual presidente? Pues tras el aluvión de críticas de los suyos de estos días, anoche... Pablo Casado es un señor de la política. Como siempre, un presidente responsable, generoso. Lo sabe, el cariño, el afecto que tenemos. La generosidad de Pablo Casado. Y será Casado quien presida la junta directiva que el martes convocará el Congreso Extraordinario. Pablo Casado es, por tanto, presidente del PP en transición y hasta la celebración de ese congreso también se acordó anoche que sea Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria, quien como coordinadora general lleve el día a día del partido. También atado anoche por Casado y los varones, ¿quién va a organizar el congreso? Sara, volvemos contigo. A la portavoz del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, que llevará las riendas del partido como coordinadora general, se suma en este periodo de transición el eurodiputado Esteban González Pons. Será el presidente del comité organizador de ese congreso extraordinario, que estará integrado por al menos un miembro designado por cada organización territorial. Los presidentes provinciales valoran que la crisis se haya dado por terminada. Van a escuchar al presidente del Partido Popular de Ávila, provincia por la que Casado fue diputado varias legislaturas. Ningún presidente está por encima de cualquier institución, de cualquier partido, y lo que sí que han puesto de manifiesto, creo que un partido abierto, transparente, como es el Partido Popular, la gente opina, la gente muestra su opinión, y lo que sí que ha puesto de manifiesto gran parte de todos los territorios, por no decir de manera unánime, que el Partido Popular necesitaba otro liderazgo. Y les venimos contando que mañana el alcalde de Palencia se someterá a una cuestión de confianza para así desbloquear los presupuestos municipales, pero depende del voto de Vox para conseguirlo. Si no es así, el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, presentará una moción de censura que no saldrá adelante, ya que no tendrá el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Podrá aprobar sus presupuestos, pero el alcalde va a ser un alcalde sin la confianza de su pleno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el grupo mayoritario de la oposición? Pues yo creo, bueno, del ayuntamiento, no de la oposición. Lo que tiene que hacer el grupo es presentar una alternativa. ¿Nosotros tenemos la obligación de hacerlo? Creo que sí. Moralmente, políticamente y éticamente tenemos la obligación. Que sean conocedores las nuevas generaciones de lo que pasó y con el afán de que no vuelva a suceder. Muy emocionada por la gente que sí que sabe seguro que están aquí. Son nietos de represaliados del franquismo cuyos restos pueden estar enterrados en Villadangos del Páramo, en la provincia de León, en su cementerio. Hoy han comenzado las prospecciones para localizar la fosa o fosas comunes donde se pueden encontrar, junto a otras 70 personas. Llegar hasta aquí ha sido para las familias un agónico camino, en el que se han cruzado no solo el paso del tiempo, también y más recientemente obstáculos burocráticos. Thais Lozano. Sí, porque han sido varios años de investigaciones y de obtención de permisos hasta poder llegar hasta aquí. Hoy han comenzado las prospecciones en este cementerio de Villadangos del Páramo, donde se cree que puede haber hasta 70 restos de represaliados durante los primeros años de la guerra civil en dos zonas diferentes de este camposanto. Los trabajos han comenzado con el levantamiento del hormigón y se van a prolongar a lo largo de varios días. Unas labores que se llevan a cabo gracias a los fondos propios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y gracias también al trabajo de más de 20 voluntarios de esta asociación que han llegado de distintas partes del país. Las familias de los más de 70 represaliados del franquismo que pueden estar en la fosa común de Villadangos del Páramo han seguido atentamente las labores de prospección que han comenzado hoy. Rufino Juárez espera encontrar los restos de su abuelo, un agricultor de 38 años de Vegas del Condado, que su tío llevaba muchos años buscando. El que tanto peleó
por recuperar los restos de su padre y llevarlos con nuestros antepasados, con la abuela, con los que tanto han padecido. Coinciden las familias en la importancia de no olvidar. Para ellos hoy es el día en el que comienzan a desenterrarse los silencios vividos durante años. Nunca se hablaba de esto, nunca. Mi padre, que tenía 12 años entonces, le fueron a buscar y le dijeron: tú ten mucho cuidado, no vengamos a por ti. Una veintena de voluntarios llegados de diferentes puntos de la geografía nacional desarrollan un trabajo difícil desde el punto de vista técnico. Las fosas se encuentran intramuros del cementerio. De momento estamos sacando una planchada de hormigón en las zonas en las que podemos trabajar, porque en el año 60 el muro sur fue derribado. Hay documentados más de 20 enterramientos de represaliados de más de una decena de pueblos leoneses. Sorprendente hallazgo en Tariego de Cerrato, en Palencia. El techo de una de las antiguas bodegas se derrumbó hace unos días, fruto del paso del tiempo, y eso ha dejado al descubierto restos humanos. Alba Míguez tiene más detalles. Sí, fueron hallados en el interior de esta antigua casa cueva de Tariego de Cerrato. Su techo se había derrumbado en los últimos días por el paso del tiempo y eso dejó a la vista parte de su interior. Fue un vecino el que, paseando por la zona, accedió para ver lo que había dentro y localizó esos restos que parece que pertenecen a 2 personas adultas y a una menor. Son restos que datan de hace más de 40 años. Por lo tanto, una de las hipótesis que barajan es que sean de la guerra civil. La Guardia Civil, los servicios forenses ya los han retirado para poder analizarlos. En estas cosas mejor no entrar, pero entré y pues encontramos todo el hallazgo de huesos. Vimos tantos huesos y dijimos, esto no es normal. Y al día siguiente fue cuando dimos aviso a la Guardia Civil. Y había un niño, una persona y ya no sé qué más había, pero bastantes huesos. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en Burgos, ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de Pelungo Apaná. Es uno de los 2 marineros ganeses vinculados a esta localidad que murieron tras el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho. De momento no hay noticias de su otro compatriota, Mike Tete. Su cuerpo se sigue buscando en aguas de Terranova. 2 horas antes de esa imagen se celebraba el funeral de Pelungo Apaná. Su cuerpo llegó a Miranda desde Santiago de Compostela el pasado martes. El marinero fallecido, de 49 años, ha recibido sepultura en el cementerio municipal de Miranda de Ebro. Este ciudadano ganés de 49 años tenía 2 hijos y estaba esperando un tercero. La noticia de su muerte ha conmocionado a Miranda y especialmente a la comunidad africana que reside en esa localidad burgalesa, que hoy le ha dado el último adiós. Con las mejores cifras en una década, así ha acabado 2021 en cuanto a la firma de hipotecas sobre viviendas. El incremento ha sido del 23%, tanto en Castilla y León como en España. El mayor aumento se produjo en Palencia, con una subida del 50%, y donde menos en Segovia, que no llega al 1%. Y aviso para navegantes. El presidente de Renault España no ve sentido a fabricar coches eléctricos en nuestro país si no hay mercado. Denuncia que el Gobierno ha incumplido sus compromisos de desarrollo de la infraestructura necesaria. El año pasado había unos compromisos de llegar a más de 10.000 puntos de recarga y no hemos llegado ni a 5.000. Es decir, España tiene que acelerar el periodo de infraestructura y esto es muy importante porque si la infraestructura no avanza. Si el mercado en España es bajo, ¿para qué voy a hacer yo vehículos en España si los voy a tener que exportar? Hasta con drones se vigila en Soria el desarrollo de este jueves, el Jueves Lardero. Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional, Local y Guardia Civil están pendientes de puntos calientes, como los Royales. Se controla la afluencia de jóvenes a botellones con especial atención al avance de la jornada, donde suelen darse la mayoría de los incidentes. Tras el parón por la pandemia, Soria recupera el Jueves Lardero, esta tradición
que está marcada por la degustación a la tarde del chorizo, pan y huevo, comienza por la mañana en esta zona de Los Royales con el botellón de los más jóvenes que prolongarán toda esta fiesta durante todo el día. Sí, todos estos años ya echándolo de menos y ya aprovechar que ya se puede, con moderación y control, pero a disfrutarlo. Muy largo, muy largo. Largo, intenso. Se baja al campo y ya está. Y a disfrutar. Y ya está. Llevan colgados en nuestras calles desde hace más de un siglo. Han intentado acaparar nuestra atención y la de nuestros padres y abuelos para entrar a un comercio u otro. Perdón. Hablamos del patrimonio gráfico, de los rótulos que desaparecen porque cierran negocios y cambian nuestros hábitos de consumo. Varias asociaciones de Castilla y León se han unido a una red nacional en defensa de este patrimonio. En 1930 Ezequiel eligió este rótulo para su bar y ahí sigue tras una república, una guerra, una dictadura y hasta una pandemia. De igual manera que el patrimonio urbanístico construye la esencia y el carácter y la identidad de nuestras calles, el patrimonio gráfico también lo hace. Cada letrero habla de un estilo y de una época. A principios de siglo se pintaban las letras a mano y la tendencia era utilizar letras con serifa. Luego llegó la vanguardia, las letras cambiaron a ser mucho más geométricas y luego en los 60 también cambió a más letras script con la fluidez del trazo manual. Los colectivos Valladolid con carácter y L mayúscula en León fotografían, catalogan y explican la importancia de conocer qué hay detrás de cada cartela. Enseguida se vincula, este negocio era de mi tío o esto pertenecía a la familia de mis vecinos. Son muchos recuerdos los que generan los rótulos. Podríamos, entre comillas por supuesto, hacer un pequeño estudio demográfico de cómo evolucionan los barrios y las ciudades a través de la gráfica comercial, el tipo de tiendas que había, el tamaño que tenían. En 2020 se creó la Red Ibérica en defensa de este patrimonio gráfico. No hay ley que lo proteja. Su intención es que los iconos de varias generaciones se conserven o se expongan en algún museo local. Nos vamos, pero seguimos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Ucrania y también de la respuesta de España. Ahora los deportes. Que tengan una feliz tarde. Adiós.